¿Estás realmente segura de que tu familia es capaz de contactar con el Pentágono, cariño? Un policía llamado Randy Mitchell dijo con los dientes apretados mientras se cernía sobre una niña negra de unos 13 años. ¿O simplemente te encanta inventar historias para parecer más popular entre tus compañeros? La sombra angular de un coche patrulla cayó sobre el asfalto en un callejón en el barrio oeste de Colby Grinnell. Dos escolares que pasaban por allí aceleraron inmediatamente el paso al ver que el agente estaba claramente molestando a alguien y no quisieron interferir una vez más. Y para Kayla Johnson el momento fue un golpe helado a su ego. Sintió que la protesta crecía en su pecho, pero intentó no mostrar miedo. La muchacha era bajita, delgada y con un brillo oculto en los ojos. Ella misma estaba acostumbrada a mantenerse firme, porque su madre y su padre le habían dicho muchas veces: nunca bajes la cabeza, sobre todo si sabes que tienes razón. Pero ahora el rostro de Mitchell se torció en una sonrisa desdeñosa. Sus palabras estaban saturadas de ironía y su voz era como un rugido burlón. «Escucha, niña lista», continuó, notando que ella no iba a oír. «Si alguna vez vuelves a sugerir que tu padre es algún especialista importante del Pentágono, me aseguraré personalmente de que te acusen de desinformación ante la policía. ¿Comprendido?». Ella tragó saliva. Sentí la garganta seca, como si sus palabras secasen el aire a mi alrededor en una ola palpable. Varias personas del otro lado de la calle se detuvieron para echar una rápida mirada a la situación, pero nadie lo defendió. Quizá no querían entrar en conflicto con un oficial que tenía fama de ser una persona grosera. Un par de mujeres mayores simplemente menearon la cabeza y luego continuaron hablando entre ellas, sin atreverse a acercarse. El joven que sostenía la bolsa de compras se quedó paralizado, pero cuando se encontró con el rostro enojado de Mitchell, se apresuró a irse. Al ver que no había ninguna multitud de testigos a la vista, el policía pareció animarse. Tomó el silencio de los que lo rodeaban como permiso para continuar. Su tono se volvió burlón. «Entonces, princesa negra, ¿dónde está tu papá de cuento de hadas? Probablemente huyó para evitar la vergüenza. Después de todo, nunca había visto su identificación ni a usted antes. Así que no intentes engañarme. ¿Quieres atención? Recíbelo, pero en una ciudad como la nuestra, meterse con la policía puede ser costoso». Las entrañas de Kayla se apretaron. Cada comentario que hacía me hacía sentir disgusto, como si me hubieran rociado con tierra. Quería decir, mi padre, James Johnson, realmente sirve en el Pentágono y tiene un trabajo muy serio. Pero ella lo entendió. Cuanto más segura lo repitiera, más se reiría él. Sus labios temblaron. «No mentí», dijo en voz baja pero clara. «Él realmente sirve allí. Probablemente te parezca gracioso, pero no estoy tratando de demostrar nada». El oficial sonrió, se reclinó y se ajustó el cinturón con la pistolera. «¿Dices que no lo harás? Bien. Así que ni se te ocurra mencionar ese ficticio Pentágono, ni en la escuela, ni en ningún otro sitio, sino quizá haya algún artículo legal que te permita ser procesado por difundir información falsa. ¿Me entiendes?». Ella permaneció en silencio, tratando de no revelar lo mucho que temblaba de miedo y humillación. En algún momento, el oficial simplemente soltó la situación, hizo un gesto con la mano y se dirigió hacia el coche patrulla. Las entrañas de Kayla estaban hirviendo, pero solo podía observar en silencio mientras él se ponía detrás del volante, cerraba la puerta de golpe y se alejaba como si la ofensa que había causado no hubiera sido nada. La historia está cobrando impulso. Comparte desde dónde nos ves y suscríbete. Cuando el coche desapareció por la esquina, la niña finalmente se permitió exhalar. Sus rodillas estaban ligeramente temblorosas. Un sentimiento de impotencia invadió mi conciencia, una mezcla aterradora de vergüenza y rabia. Por un lado, comprendió que solo tenía 13 años y que entrar en un enfrentamiento abierto con la policía era arriesgado. Por otra parte, la injusticia y el evidente trasfondo racista de este ataque fueron sencillamente desgarradores. Se tambaleó por la calle hasta llegar a la parada del autobús escolar. Había dos chicos sentados allí con quienes a veces interactuaba, Jason y Wendy, compañeros de clase.
vieron claramente la escena, pero también ellos parecían tener miedo de intervenir. Al ver que Kayla se acercaba, se quedaron en silencio, tratando de decidir si iniciar una conversación. «Hola», logró decir Kayla. La voz sonaba quebrada, como cansada. «Lo viste todo, ¿verdad?». Jason asintió de mala gana. Sí, él se veía muy enojado. «Mira, Kayla, no sabíamos qué decir. Este es el oficial Mitchell. Tiene fama de policía duro en la ciudad. Perdón por no haberte defendido». Wendy miró hacia abajo con tristeza. Tenía muchas ganas de ir, pero tenía miedo de que él también nos atacara en el calor del momento. La muchacha los escuchó sin reprocharles nada. En el fondo comprendí que solo eran adolescentes con miedo a los problemas. La presencia silenciosa es a veces la mejor opción para quienes no tienen ni derechos ni recursos especiales. Pero el resentimiento permaneció. A partir de ese momento, comenzaron a extenderse rumores por la escuela sobre la niña advenediza que se jactaba de tener un padre del Pentágono y que estaba siendo tratada con rudeza. Las opiniones estaban divididas. Algunos creían que Kayla era simplemente una víctima que había sido burlada injustamente. Otros pensaron que era culpa suya por intentar destacarse. En la clase de biología, un compañero llamado Tom sonrió ruidosamente cuando el profesor dijo: «Pasa las revistas al Pentágono». «Oh, disculpe, más adelante». El chiste fue crudo, pero la clase estalló en risas. Kayla se sonrojó y se mordió el labio. Resultó que incluso sus mejores amigos ahora la miraban con desconfianza. Surgieron preguntas. ¿Tu papá es realmente tan genial? ¿Por qué nadie ha visto su uniforme? ¿O por qué se enfadó tanto el policía? No te va a atacar así sin más. En el alma de la niña creció el sentimiento de que en un instante había pasado de ser una colegiala normal a una forastera obligada a justificarse. Todos esperaban pruebas, pero ella no tenía nada con qué confirmar la autoridad de su padre. Sus documentos eran clasificados y él mismo estaba constantemente en viajes de negocios. Al mismo tiempo, su madre, Linda Johnson, le advirtió: «No llames la atención, no digas demasiado. Podría ser peligroso para nuestra familia», pero todo se salió de control. Esa misma tarde, al volver de la escuela, Kayla se dio cuenta de que su padre había salido nuevamente a otro viaje. Apenas le advirtió, diciéndole solo que tenía que ser así. Ella estaba sentada en la cocina junto a su madre, terminando mecánicamente su cena. ¿Se quejó del oficial Mitchell? Al principio no. Ella sintió que eso solo haría más difícil el trabajo de su padre. Mamá, sin embargo, notó el silencio inusual de su hija. ¿Pasó algo? «Pareces confuso», preguntó Linda en voz baja, alejándose de la estufa. «Bueno, no sueles encerrarte en ti mismo sin motivo». La ola de resentimiento explotó en palabras. La niña contó todo el episodio en la calle. Mamá escuchó, frunciendo cada vez más el ceño, y dejó el plato a un lado. «Un oficial irrumpió en tu casa, te acusó de mentir y te insultó, y al mismo tiempo mencionó públicamente tu color de piel». Linda apretó los labios. «Esto no sirve de nada. Hablaré con tu padre en cuanto se ponga en contacto». No podemos ignorar esto, pero en respuesta, Kayla simplemente negó con la cabeza como si no creyera que alguien pudiera ayudarla. «Mamá dijo que podía acusarme de difundir información errónea. ¿Y si sus compañeros lo apoyan? No soy nadie. Todos pueden presionarme, pero papá no suele estar en casa, no puede viajar y demostrarles a todos que no miento». Las lágrimas brillaron en los ojos de la niña, pero inmediatamente las secó sin querer mostrar debilidad. Linda parecía estar tratando de encontrar palabras de consuelo, pero sabía que el problema era más profundo que un típico conflicto escolar. Suspirando, abrazó a su hija. «Lamento que esto haya sucedido. Tu padre y yo siempre estamos listos para protegerte». Sí, él no puede divulgar los detalles de su servicio, pero si es necesario, encontraremos algo. No tengas miedo de decir la verdad, Kayla. Nunca dejes que esa gente te silencie si tienes la conciencia tranquila. Pasaron varios días relativamente tranquilos, pero había algo en la atmósfera. Los escolares seguían mirando con recelo a Kayla. Los chismosos locales hablaban de un policía insolente que acosaba a los adolescentes. A veces le parecía que la ciudad vivía una doble vida. En algún lugar
lugar entre las sombras se reunían aquellos que estaban descontentos con que la policía se permitiera ir demasiado lejos durante mucho tiempo, mientras que en la superficie todos fingían que esta es la realidad y no se puede cambiar. Una noche, cuando Kayla ya se había acostado y su madre se había retirado al dormitorio, se escuchó un ruido inusual en el patio de los Johnson. La niña saltó y abrió la cortina. La sombra de alguien pasó a la luz de una farola y fue como si los faros de un coche destellaran y se apagaran rápidamente. Su corazón empezó a latir con fuerza. «¡Alguien está mirando!». Un pensamiento alarmante cruzó por mi mente. A la mañana siguiente fue el foco al buzón y encontró allí un sobre blanco, sin sello ni remitente. Dentro solo hay un trozo de papel con la inscripción «Cállate o te arrepentirás». Estas palabras le provocaron escalofríos. Mis manos temblaban tanto que la carta casi cayó al pasto. Las letras parecían toscas, como si hubieran sido recortadas y pegadas de periódicos. Sin saber qué hacer, la niña escondió el trozo de papel en su bolsillo, sintiéndose impotente. Decirle a mamá, Linda podría llamar a papá de inmediato y él iniciaría una tormenta. Pero ¿qué pasa si esto es solo una broma de alguien destinada a humillarnos una vez más? Pero el sentido común me decía que aquella nota no era una broma inofensiva. Ese mismo día, cuando Kayla regresaba de clases extraescolares, un chico llamado Martin, a quien ella conocía, la alcanzó. «Oye, Johnson, ¿has visto un coche blanco sin matrícula por aquí?», preguntó emocionado. «Me pareció notar que alguien conducía detrás de ti y luego se giró al verme. No sé, me pareció extraño». La muchacha se estremeció interiormente. Así que ella no estaba simplemente bromeando, alguien realmente la estaba observando. Quizás el propio Mitchell o personas a las que pagó para intimidarlo. Se me formó un nudo en la garganta. Pero Kayla sabía mantener la calma. Su padre siempre le enseñó a permanecer tranquila en situaciones críticas. «No», respondió ella en voz baja. «No lo vi. Pero gracias por la advertencia. Apenas durmió esa noche, repasando mentalmente todos los escenarios. ¿Y si papá es incriminado? ¿Y si Mitchell quiere venganza?». Al fin y al cabo, él se aseguró de que ella no se derrumbara. Dicha vigilancia indicaba claramente que el oficial tenía la intención de continuar la presión al margen de los procedimientos oficiales. Y en la escuela, otra maraña de problemas se estaba gestando para Kayla. La subdirectora, la señora Watson, la llamó inesperadamente a su oficina. La dureza de la mujer no dejaba lugar a dudas sobre su compasión. «Kayla», dijo tan pronto como la niña se sentó en la silla de enfrente, «he recibido señales de que usted está difundiendo información no verificada sobre el trabajo de su padre en el Pentágono y que esto ha provocado un conflicto con la policía. No queremos ningún escándalo en el recinto escolar. ¿Puedes aclararme lo que está pasando?». La niña sintió que sus piernas se entumecían. «No divulgo información sin verificar, señora Watson. Mi padre sí sirve. Pero no puedo aportar pruebas. Esto es un trabajo secreto». La subdirectora cruzó los brazos sobre el pecho. Trabajo secreto. Todo suena muy misterioso, pero en estos asuntos podemos encontrarnos con dificultades. Si el oficial Mitchell presenta una queja de que se están inventando cosas y difamando su honor, me temo que la escuela se verá obligada a responder. Kayla miró hacia arriba. «Pero él empezó. Me ridiculizó, me humilló y ahora se queja. No digo que seas culpable, pero estamos obligados a resolver el conflicto. Lo único que puedo aconsejarte es mantén la boca cerrada y no provoques a la policía. ¿Está claro?». En otras palabras, el subdirector quería que la niña guardara silencio sobre su padre y los insultos para no crear problemas en la escuela. Kayla salió de la oficina con un sentimiento de amargura penetrante. Le parecía que esta ciudad había tolerado las payasadas de Mitchell y los de su calaña durante tanto tiempo que cualquier intento de defenderse ahora era percibido como un escándalo. Pero a un oficial se le permite hacer cualquier cosa. Sin embargo, las tensiones alcanzaron un punto de ebullición cuando la ciudad pronto anunció audiencias públicas con la participación de la policía. El motivo fueron numerosas denuncias sobre abuso de poder. Muchas familias, incluidas amigas de Linda Johnson, ya han expresado su descontento con el comportamiento de ciertos agentes del orden.
En particular, el nombre de Mitchell se escuchaba cada vez con más frecuencia y había rumores de que se estaba abriendo una investigación interna contra él. Kayla se enteró de que era una reunión abierta en la sala del Consejo Municipal, donde podía asistir cualquier persona que hubiera sufrido una injusticia. La niña dudó en su interior. Solo tenía 13 años. ¿Quién la escuchará? Pero mamá dijo: si sientes que tienes la fuerza, puedes actuar. Te apoyaré. Quizás tu padre. Linda hizo una pausa. Hablaré con él, pero no sé si podrá venir. Tiene un viaje de negocios urgente. En secreto, como siempre. Pero si puede, sin duda vendrá. El miedo y un ardiente deseo de justicia lucharon en el alma de Kayla. Pensó en la carta anónima. Cállate la boca o te arrepentirás. Tal vez deberíamos quedarnos en silencio. Pero entonces recordó la mirada burlona de Mitchell, sus palabras repulsivas sobre su raza y su padre ficticio, y comprendió: si ella se retractaba ahora, él quedaría impune y alguien más podría convertirse en su víctima. El día antes de la reunión, cuando estaba a punto de apagar su portátil, recibió un mensaje de una cuenta desconocida en el chat de la escuela. ¿Aún quieres hacerte el héroe? Mala idea. Una llamada y tu padre no volverá de ningún Pentágono. ¿Me entiendes? Kayla se quedó fría. La amenaza era directa y la alusión a su padre le causó pánico. Pero no tuvo tiempo de responder. El contacto desapareció al instante, como si hubiera sido creado específicamente para intimidar. Toda la noche tuvo pesadillas, un coche blanco sin matrícula, el sonido de una sirena de policía, la risa de Mitchell y el rostro de su padre desvaneciéndose en la oscuridad. Por la mañana estaba más pálida que de costumbre, pero decidió no contarle a su madre el nuevo mensaje. Tenía miedo de que Linda le prohibiera ir a la audiencia, y aún así encontró coraje. Cuando llegó el día de la reunión, la sala estaba abarrotada. Los bancos estaban ocupados por ciudadanos de diferentes edades. Algunos sostenían carteles con lemas como «La policía debe servir a todos» y «Sin discriminación». Varias personas vacilaron visiblemente cuando vieron a un grupo de policías encabezados por el capitán del departamento. Parecía que la gente no creía del todo que sus voces serían escuchadas. Algunos rostros mostraban una tensa determinación. No querían permanecer en silencio por más tiempo. Kayla y su madre se sentaron en la última fila. La muchacha miró a su alrededor. Los oficiales se habían posicionado más cerca del escenario, donde estaban las mesas del consejo municipal. Los ojos de Mitchell brillaron con malicia mientras pasaba uniformado y vio a Kayla. Era evidente que él era muy consciente de que ella podría denunciar su comportamiento grosero. Pero no mostró un miedo abierto, sino más bien una confianza arrogante de que podría salirse con la suya. La reunión comenzó con discursos formales de varios concejales, quienes expusieron las estadísticas de quejas y pidieron a todos un comportamiento correcto. Luego anunciaron que los ciudadanos podrían acercarse al micrófono y denunciar incidentes en los que creían que la policía había violado derechos o mostrado parcialidad. Los primeros oradores se quejaron de la mala educación durante los registros y de las multas injustas. Entonces, un hombre que se identificó como Marcus Bridger se puso de pie y dijo: «Vi cómo el oficial Mitchell agarró a mi amigo mientras caminaba a casa después del trabajo por la noche y empezó a gritarle insultos racistas. Intentamos quejarnos, pero todo fue silenciado». La habitación se volvió ruidosa y el propio Mitchell se movió en su silla, tratando de parecer tranquilo. La siguiente en ponerse de pie fue una mujer con un niño, quien también mencionó un conflicto reciente en el que estaba involucrado el nombre de Mitchell, y cuanto más fuertes eran estas declaraciones, más sombrío parecía el oficial al contemplar la habitación. Al parecer, no esperaba que tanta gente tuviera el coraje de abrir la boca. Cuando los oradores se tranquilizaron un poco, el presidente anunció: «La familia Johnson también está presente. Tenemos una nota indicando que la señora Linda Johnson o su hija desean hablar. Pueden usar la palabra si así lo desean». Kayla sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Había llegado el momento.
Mamá la miró interrogativamente. Quizás no deberíamos, pero la niña respiró profundamente, se levantó y caminó hacia el micrófono. La habitación se volvió más silenciosa. En el centro, en una de las sillas de la policía, estaba sentado Mitchell. Sus ojos brillaban como si estuviera esperando esto con una sonrisa de «Adelante, pruébalo». La voz de la niña temblaba, pero intentó hablar con claridad. Me llamo Kayla Johnson y soy estudiante de último año en la preparatoria Colby Greenale. Hace poco me encontré con el oficial Mitchell. Me paró en la calle sin motivo alguno. Me llamó mentirosa por mencionar el trabajo de mi padre en el Pentágono. Luego empezó a burlarse de mí por el color de mi piel. En ese momento, la chica dejó de hablar, luchando por contener las lágrimas. Dijo que la gente como yo solo inventa historias y amenazó con arrestarme por desinformación si volvía a mencionar a mi familia. El salón se volvió más ruidoso. El presidente pidió silencio e hizo una señal para continuar. Las palabras fueron difíciles para Kayla, pero sabía que esta historia podría ayudar a sacar el problema a la luz. Considero esto un insulto racista y un abuso de poder. Soy solo una niña y me trataron como si fuera una delincuente peligrosa y además alguien empezó a acosar a nuestra familia. Hubo amenazas, recibí una carta anónima. Cállate o te arrepentirás. Creo que todo esto se trata de intentar silenciarme. Mitchell saltó sin esperar su turno. Está mintiendo. Nunca he dicho algo así. Sí, la detuve porque estaba actuando de manera sospechosa en la calle. Y sobre el racismo, todo es una fantasía. Y lo del Pentágono también probablemente sea una invención. Ella solo quiere ser una heroína. La sala zumbaba. Varias personas silbaron indignadas. Deja que mi hija termine. Pero Mitchell no se rindió. Miró obstinadamente a los ojos de Kayla, como si intentara intimidarla con su autoridad. En ese momento, la puerta del fondo de la habitación se abrió y un hombre alto entró rápidamente, con aspecto concentrado y ligeramente cansado, como si hubiera estado de viaje. Kayla se dio la vuelta y se quedó congelada. Sí, era su padre, James Johnson. Ella no esperaba que regresara a tiempo. La respiración de la niña se detuvo por un momento entre el alivio y la emoción. Se acercó en silencio, su mirada recorrió la sala llena de gente y se detuvo en Mitchell. Luego dio un paso hacia el micrófono. Disculpen la tardanza, soy James Johnson, el padre de Kayla. Trabajo en proyectos secretos para el Pentágono. Mi puesto exige confidencialidad, pero estoy dispuesto a mostrarle a la Junta las pruebas necesarias en privado. Ahora bien, quiero decir una cosa, mi hija no miente. Sin embargo, la sala no vibró inmediatamente de alegría. Hubo escépticos. ¿Cómo sabemos quién eres?, gritó alguien desde el lugar. ¿Tienes una identificación? Pruébalo ahora mismo. Había tensión en la voz. La gente estaba cansada de que se anunciaran estados serios sin evidencia. Mitchell sonrió. ¿Lo ve? Nadie lo cree, señor. Johnson, quizás acaba de contratar a un actor. El padre de Kayla no mostró ninguna irritación, aunque su rostro se volvió severo. Echó hacia atrás las solapas de su chaqueta. Tengo documentos conmigo, pero no son de acceso público. La seguridad del país no es una frase vacía, créanme. Sugiero que el presidente del consejo y los funcionarios pertinentes se retiren a una sala aparte y verifiquen mi identidad. Mientras tanto, solo les pido que no acusen a mi hija sin pruebas. El presidente, tras intercambiar miradas con sus colegas, asintió. Es una propuesta razonable. Sin embargo, antes de hacer una pausa, cedamos la palabra a los posibles testigos del incidente de la señora Johnson. Quizás alguien vio lo que estaba sucediendo. Por un momento hubo una pesada pausa. Muchos tenían miedo de hablar abiertamente contra el policía. Mitchell cruzó los brazos sobre el pecho y se encogió de hombros con aire de suficiencia. Pero de repente, una mano surgió de lo más profundo de la sala. Soy Sarah Miller, voluntaria en el refugio. Vi al agente Mitchell hablando con la niña mientras pasaba en coche. Se burló de ella a gritos. Oí comentarios sobre invención y que supuestamente no tiene padre. No entendí todo, pero claramente no fue solo un diálogo amistoso. Un ruido resonó entre las filas. Antes de que Sarah pudiera terminar, otro hombre se puso de pie. Y yo, Trevor Williams, él también me paró una noche diciendo que en una zona así los negros no tienen cabida.
Pensé que era un delincuente, aunque acababa de salir del bar donde trabajo a tiempo parcial. Probablemente quería encontrar una excusa para presentar cargos contra mí. No me quejé entonces porque tenía miedo. Otra testigo, una mujer llamada Mary, se sumó a las declaraciones acusatorias. No vi lo que le pasó a la niña, pero me insultó. Me alegra que por fin podamos hablar de esto públicamente. Mitchell frunció el ceño nervioso al darse cuenta de que la gente se estaba volviendo más atrevida y hablando más fuerte. Sus compañeros uniformados se miraron con tensión, sin saber cómo reaccionar. El presidente del consejo pidió un receso de 5 minutos para que él, el fiscal de la ciudad y un par de jefes de policía pudieran ir a una oficina separada para verificar la identificación del padre de Kayla. El público comenzó a susurrar. Muchos miraron sus teléfonos inteligentes y tomaron fotografías de las escenas. Alguien del público sonrió y le dijo a la niña: «Bien hecho, no tenías miedo». Kayla sintió que le temblaban las rodillas, pero la cálida mano de su padre sobre su hombro le devolvió la confianza. Mamá los abrazó a ambos. Sabía que volverían, le susurró Linda a su esposo. Él respondió con un silencioso asentimiento. Cuando el presidente y los inspectores salieron, sus rostros estaban serios. El presidente se acercó al micrófono. Así pues, hemos verificado que el señor James Johnson está efectivamente vinculado al servicio del Pentágono. No podemos revelar los detalles, pero el hecho en sí ha sido confirmado. Para ser claros, no vemos esto como excusa para que nadie esté por encima de la ley, pero es evidente que el agente Mitchell no tenía derecho a acusar públicamente a la hija del señor Johnson de mentir ni a humillarla. Además, existían pruebas de discriminación racial. La sala empezó a vibrar de emoción. Sintiendo que el suelo se le resbalaba bajo los pies, Mitchell saltó hacia adelante. ¿Es esto una conspiración? No solo se le ocurrió la idea de que su padre era un especialista en lo cool, sino que inmediatamente formaron una multitud para ennegrecer mi nombre. He estado sirviendo a la ciudad por muchos años. ¿Quién apreciará mis méritos? Pero el presidente levantó la mano en señal de advertencia. Oficial Mitchell podrá presentar su versión de los hechos y demostrar que sus palabras no fueron discriminatorias. Sin embargo, el número de quejas en su contra es elevado. Nos vemos obligados a iniciar una investigación formal y suspenderlo del servicio mientras se realiza la investigación. En ese momento, una mezcla de rabia y miedo brilló en los ojos de Mitchell. Se abalanzó tan fuerte sobre el micrófono que varias personas saltaron, temiendo que iniciara una pelea. «Esto es una farsa. Estáis todos comprados, lo sé. Y tú, muchacha», señaló con el dedo en dirección a Kayla, «te arrepentirás de haberte involucrado aquí». Allí, varios policías de su propio departamento lo agarraron por el hombro y se lo llevaron. «Silencio, Mitchell. Cálmate». La sala se llenó de bullicio. Al parecer, pocas personas tenían dudas de que el oficial estaba lejos de ser un modelo de integridad. El presidente declaró cerrada la segunda parte de la audiencia, dejando al consejo el derecho de invitar a las víctimas a dar testimonio oficial. A mamá y a Kayla se les dio la oportunidad de contar su historia de forma más privada, pero ya estaba claro que el escándalo no podía ocultarse. Se produjo una división en la sociedad. Algunos estaban indignados por la conducta de Mitchell y simpatizaban con la familia Johnson, mientras que otros susurraban que la policía lo había protegido durante demasiado tiempo. Ahora ha mostrado su verdadero carácter. Esa noche, Kayla salió del edificio del consejo con sentimientos encontrados. Por un lado, se alegró de que finalmente numerosos testigos hubieran hablado y su padre hubiera confirmado que ella tenía razón. Por otro lado, las palabras de Mitchell, «te arrepentirás», dichas delante de todos, no podían salir de mi cabeza. La muchacha comprendió. Él buscaría una forma de vengarse. El padre la abrazó suavemente por los hombros. «Qué bueno que decidiste hablar. Pero recuerda, esta victoria es solo el primer paso. Puede que pasemos por momentos difíciles. Tenemos que tener cuidado, ¿de acuerdo?» Ella sollozó, permitiéndose finalmente derramar una lágrima. Mamá le acarició la cabeza, intentando calmarla. Algunas personas alrededor estaban tomando fotografías, presenciando la rara escena de un niño y un padre del Pentágono enfrentándose a la brutalidad policial. Tal vez mañana todos los periódicos locales y las redes sociales estallen de titulares.
Unos días después, la noticia de la suspensión de Mitchell se extendió por toda la ciudad. Tenía amigos influyentes, por lo que los rumores se complementaron con versiones de que podría recuperar su placa. Dijeron que mañana presentaría una contrademanda contra la familia Johnson por calumnia y difamación de carácter. La gente discutía y discutía en las paradas de autobús, en las cafeterías, en las cajas de los supermercados. Para Kayla, todo parecía una vorágine confusa. Pronto se descubrió que 2 hombres desconocidos vestidos de civil caminaban alrededor de la casa de los Johnson, tomando fotografías. Los vecinos se dieron cuenta y advirtieron a Linda. Ella se puso cautelosa e inmediatamente se lo contó a su marido. Parecía tenso. Parece como si alguien estuviera intentando recoger tierra. Seamos más cuidadosos. Una noche, mientras Kayla estaba sentada en su habitación repasando sus materiales escolares, vio unas luces destellar afuera, seguidas de un fuerte estruendo, como una piedra rompiendo un cristal. Mamá y ella corrieron al patio y descubrieron que una de las ventanas del auto de papá estaba dañada y había un adoquín tirado cerca con una nota atada a él. Si nos preparaste una trampa, te vamos a atrapar. Mamá agarró el teléfono y llamó a la policía. La tripulación llegó, pero sin mucho entusiasmo. Uno de los oficiales, un hombre negro de mediana edad, dijo con una sonrisa irónica: «Lamento que esto esté sucediendo, pero aún no sabemos quién lo hizo. Lo averiguaremos». Kayla se dio cuenta de que la policía también estaba dividida. No todos los que aparecen en ella son clones de Mitchell. Algunos oficiales intentan trabajar concienzudamente. ¿Pero será esto suficiente? El papá, al enterarse de lo sucedido con el coche, estaba furioso, pero también preocupado por la seguridad de la familia. Él dijo: «Hablaré con las personas adecuadas de la Oficina de Seguridad Interna. Si Mitchell no actúa solo, debemos detenerlo». Pero recuerda, Kay, pronto nos citarán a todos a una audiencia oficial en el tribunal. Se interrogará a los testigos. Esta es una prueba seria. La niña intentó permanecer alegre, pero en el fondo tenía miedo. Al mismo tiempo, sentía que tal vez no era en vano que su mamá y su papá siempre les habían advertido sobre el secreto. Cuanto más fuerte suena la verdad, más enemigos se vuelven activos. Ha llegado el día de la audiencia preliminar sobre las quejas contra Mitchell. La sala del tribunal es espaciosa pero resonante, con bancos de madera y una atmósfera pesada. El abogado de Mitchell estaba a un lado, un hombre de mirada fría que barajaba papeles. El propio oficial estaba sentado cerca, lanzando de vez en cuando miradas enojadas a los padres de Kayla y su madre estaban sentadas en el otro extremo de la habitación. A su lado había un abogado que el ayuntamiento les había ayudado a contratar para que las representara. En la sala también estaban sentados varios testigos. La mayoría de la gente, incluida la prensa, se reunió en previsión de un juicio de alto perfil. Al principio, el abogado de Mitchell dijo que toda la historia de la discriminación racial era una invención, que supuestamente había observado repetidamente el extraño comportamiento de los adolescentes en las calles y simplemente estaba haciendo su trabajo. El oficial se puso de pie y aseguró: «Nunca dije nada ofensivo. Todo esto es un intento de la familia Johnson de difamarme tras sospechar que realizaban actividades ilegales. Usan fuertes acusaciones de racismo y conexiones con el Pentágono para quitarme de en medio. Piénsenlo, si el padre realmente es del Pentágono, ¿por qué salió a la luz toda esta situación ahora? Esto es sospechoso. ¿Quizás estén ocultando algo serio?». Se oyó un susurro en el pasillo, pero su abogada, una mujer delgada llamada Pamela Rogers, habló con seguridad. «Contamos con testigos específicos que indican que el agente Mitchell se excedió en su autoridad y las acusaciones de insultos raciales no son infundadas. La señora Kayla Johnson no es la única que ha sufrido. Varios residentes de nuestra ciudad ya han presentado declaraciones por escrito. Además, hay videos de cámaras de tablero y de vigilancia que muestran que el agente fue extremadamente grosero y se extralimitó en sus funciones. Los presentaremos en una audiencia completa». Al ver esto, Kayla sintió una ligera sensación de apoyo. Resulta que no están solos en oponerse al sistema.
Pero entonces vino un gesto del abogado de Mitchell, y tenemos pruebas de que la familia Johnson podría estar mintiendo sobre la ocupación del señor Johnson. ¿Dónde están los documentos oficiales? Exigimos que se hagan públicos. Como se escudan en la frase trabajo secreto, es fácil usar esto como excusa. Papá se puso de pie y colocó su mano sobre el hombro de Kayla. Estoy dispuesto a entregar los documentos al juez a puerta cerrada, ya que su divulgación podría perjudicar la seguridad de las operaciones gubernamentales. El juez tiene derecho a verlos. Sin embargo, publicar estos materiales constituye una violación de las leyes federales. El juez, un hombre mayor de ojos cansados pero perspicaces, asintió. Me bastará con verlos en privado. Continuemos. En ese momento se levantó la vista. El juez debía examinar las pruebas y decidir si abriría el caso a juicio. Mitchell salió de la habitación burlándose en dirección a Kayla. Haré todo lo posible para llevarte ante la justicia. Te arrepentirás de tus mentiras. Parece que hasta el final creyó que podría salir de allí. Tales ataques asustaban a la muchacha, porque detrás de ellos no se escondía una fanfarronería vacía, sino un peligro real. Esa misma noche, mi padre recibió un mensaje de un amigo de las estructuras federales. Ten cuidado. Hay información de que algunas personas influyentes de la policía local quieren silenciar el escándalo y culparte a ti. James respondió con moderación, pero había una determinación férrea en sus ojos. No me rendiré hasta que este hombre responda por todas sus acciones. Kayla observó a su padre y pensó en el precio que tenía que pagar. Le parecía que incluso si ganaban este caso, su vida pacífica terminaría. Después de todo, papá se ve obligado a revelar, aunque sea parcialmente, su servicio secreto, y Mitchell probablemente no es el único que tiene opiniones racistas. Y las amenazas no desaparecieron. El coche blanco siguió apareciendo en los callejones, y un día alguien salpicó pintura cerca de la valla, dejando una inscripción ofensiva. Las semanas pasaron y llegó el momento de la audiencia judicial final, que decidiría el destino de Mitchell, si sería declarado culpable de discriminación racial y abuso de poder, o si sería absuelto. La sala estaba abarrotada. Los periodistas ocuparon las primeras filas. Los ciudadanos llenaron los bancos hasta el último asiento. Muchos vinieron a apoyar a Kayla, porque su historia conmovió el alma de la ciudad. También hubo quienes creyeron que la familia exageraba. El juez habló brevemente, explicando que había revisado la evidencia presentada y se había familiarizado con los documentos que confirmaban el estado de James Johnson. Luego se dio la palabra a los testigos. Trevor, Sarah, Mary y otros residentes se presentaron y contaron cómo habían sido sometidos a la rudeza del oficial. Algunos lloraron recordando la humillación. La mayoría no tenía evidencia directa de racismo, pero el panorama general se estaba volviendo cada vez más claro. Finalmente llamaron a Kayla. Ella superó con dificultad el temblor de sus rodillas y caminó hacia el micrófono. Entiendo que soy una niña y que parezca que no lo entiendo, pero sé cómo me sentí cuando el oficial se rió de mis antecedentes. Dijo, una palabra más y te arrepentirás de haber hablado de tu padre. Lloré esa noche, no porque no lo creyera, sino porque me estaban humillando como persona. Fue doloroso. Su voz se quebró, pero continuó. Tenía miedo de decir la verdad, pero mi padre me enseñó a no callarme ante la injusticia. Espero que este tribunal detenga lo que hizo el agente. Mitchell se puso de pie y puso los ojos en blanco demostrativamente. Sin embargo, por el modo en que se movía su abogado, estaba claro que percibían que el terreno era inestable. El juez, después de escuchar a todas las partes, pidió a los abogados que subieran al estrado. Hubo una pausa tensa. Luego lo resumió brevemente, considerando las pruebas, las grabaciones de video y audio, los informes internos sobre el trabajo del agente Mitchell, así como la confirmación de amenazas y comentarios racistas, concluyó que existen motivos fundados para declararlo culpable. Los detalles se aclararán al determinar la pena, pero ya he tomado la decisión de destituirlo de la policía con la privación del derecho a ocupar dicho cargo. El cargo de discriminación racial y abuso de poder ha sido remitido para su posterior consideración. El público se quedó sin aliento. Kayla sintió como si le hubieran quitado un peso del alma.
Al fin y al cabo, si le hubieran absuelto, no se sabe qué les habría esperado después. Pero en ese mismo momento captó la mirada de Mitchell. El pálido me miró con tanto odio que parecía decir: «Esto aún no es el final». La muchacha se estremeció. Sí, la ley estaba de su lado, pero quién sabe qué podría hacer fuera del tribunal. Después de terminada la audiencia judicial, muchas personas se acercaron a la familia Johnson con palabras de apoyo. Los periodistas compitieron entre sí para entrevistar al padre de Kayla, pero él solo dijo brevemente que actuaba como cualquier padre que protege a su familia y no quería publicitar su servicio, pero tenía que hacerlo para que la justicia pudiera prevalecer. Un poco más tarde salieron afuera. El sol brillaba intensamente, pero había una sensación de cansancio en el aire. Mamá preguntó con cautela: «¿Y ahora qué, James? Entendemos perfectamente que este hombre no se detendrá. ¿Y algunos de sus amigos podrían querer venganza?». Suspiró y abrazó a su esposa y a su hija. «Sí, esto es solo la punta del iceberg. Quizás tenga que pedirles protección temporal, pero demostramos que no nos derrumbamos». Y la ciudad parece haber despertado de su letargo, mientras Kayla observaba cómo otras familias se abrazaban y les agradecían entre lágrimas su valentía. Se dio cuenta de que ahora sería más difícil mantener este tipo de cosas en silencio en Colby Greenale. Sin embargo, la victoria tuvo un alto precio. El miedo persiste y el secretismo del padre ya no parece una tapadera fiable. Su vida ya no estará libre de nubes. Había un silencio tenso en la casa de Johnson esa noche. Kayla se sentó en su habitación tratando de sentirse como una adolescente normal, aunque fuera por un momento. Puso música, navegó por las redes sociales, donde llovían mensajes: «Te respeto, Kay. Nunca pensé que fueras tan valiente. Es una pena que todo esto haya pasado, pero ahora todos saben la verdad». Pero por alguna razón no hubo alegría. La muchacha abrió la ventana y miró hacia la calle vacía, casi convenciéndose de que el anodino coche blanco no volvería a aparecer. El viento agitaba las hojas secas y en su interior era como si se arremolinaran emociones contradictorias. Sí, Mitchell había recibido un castigo bien merecido, pero los rastros de sus amenazas y su desconfianza general ya no podían borrarse de su memoria. Durante la cena, papá dijo que pronto se iría a un nuevo viaje de negocios. Cuando le preguntaron por qué era tan urgente, solo respondió: «Una operación urgente relacionada con la seguridad del país. Regresaré en cuanto pueda». Estaba claro que no quería dejar a su familia, especialmente ahora, pero el trabajo no podía evitarlo. Linda intentó aparentar calma, pero se delató con un suspiro. Kayla acompañó a su padre hasta la puerta y él añadió en voz baja: «Hija, has pasado esta prueba. Pero debes entender que a veces la gente como Mitchell no se detiene solo porque la destituyan. Por favor, ten cuidado. Si te sientes amenazada, llama al centro de contacto que dejé». «¿De acuerdo?». Ella asintió, apretándose contra él. «Papá, lo entiendo. Solo quiero que por fin podamos vivir en paz». Él la miró a los ojos. A veces no existe la vida tranquila cuando te enfrentas a un sistema donde cualquiera puede abusar del poder, pero al menos no estás solo. Cuando salió, había un silencio opresivo en la casa. Linda cubrió a su hija con una manta cálida y le acarició el hombro. «Estoy orgullosa de ti, cariño». «¿Es cierto? Siento que tengas que crecer a las malas», Kayla respondió en voz baja. «También lamento que el mundo esté así, pero... ¿sabes, mamá? Veo que nuestros vecinos se han vuelto mucho más activos al denunciar la injusticia. La ciudad ha cambiado». Todos se dieron cuenta de que si no decían «basta» a tiempo, la situación solo empeoraría. Quizás valió la pena. Sin embargo, una sonrisa no apareció en sus labios, porque sentía que aún quedaban muchas pruebas por delante. La victoria sobre Mitchell es solo un episodio, aunque importante. La vida de los niños nunca volverá a la normalidad. Ahora sabe de qué son capaces las personas cuando tienen poder, una insignia y una ira oculta. Al día siguiente hubo mucha actividad fuera de la escuela donde estudiaba Kayla. Un grupo de estudiantes de secundaria estaba discutiendo las últimas noticias. ¿Escuchaste que despidieron a ese policía? ¡Genial! Oye, ¿y esto es gracias a Kayla? Bien hecho, tío.
La chica fue recibida de diferentes maneras, algunos con admiración, otros con algo de vergüenza, como no esperábamos tanta valentía de tu parte, perdónanos por no haberte creído antes. Amy, una amiga de la infancia, se acercó a ella mirándola a los ojos con vergüenza. Lo siento, Kay, por no haberte ayudado aquella vez en el callejón. Tenía mucho miedo, pero te vi hablar en el tribunal. Fue muy fuerte. Entiendo que sea difícil para ti, pero estoy aquí. Kayla sonrió levemente. Gracias. No guardo rencor. Me alegra que ahora mucha gente entienda lo importante que es no permanecer en silencio. Sin embargo, en el fondo se sentía sola y cansada. Los padres están ocupados con asuntos difíciles. Los amigos, aunque te apoyan, no pueden comprender del todo toda la presión y el miedo cuando te envían notas amenazantes y te siguen por toda la casa. Y aunque el tribunal falló a favor de las víctimas, no todos los enemigos desaparecieron. De camino a casa después de la escuela, todavía miraba furtivamente a su alrededor para ver si pasaba algún coche blanco. Había una persistente sensación en el interior de que Mitchell o sus aliados intentarían atacar de nuevo. Pero ella ya lo sabía. Ahora tenía alguien en quien confiar y papá demostró que la verdad, aunque lentamente, es capaz de vencer la conspiración del silencio. Esa noche, acostada en la cama, Kayla sacó del cajón las amenazas anónimas caseras que había recibido. Quería quemarlos para deshacerse del recuerdo. Pero por alguna razón ella guardó esta basura de papel. Déjalo ahí, pensó, para que recuerde el precio que hubo que pagar por el coraje. Recordó el momento en que el oficial la miró a los ojos, se burló de su origen y la acusó de inventar cosas. Entonces le pareció que la humillación la mataría desde dentro, pero ella reunió sus fuerzas, contó lo que estaba sucediendo y muchas personas dejaron de tener miedo. No necesitaban ningún lema sobre igualdad, simplemente defendieron al niño que tenía derecho a la dignidad humana básica. Cerrando los ojos, Kayla recordó la escena de la sala del tribunal, de pie frente al micrófono, el ruido detrás de ella y el rostro decidido de su padre frente a ella. Nunca dejes que el miedo te quite la voz, le había dicho hacía mucho tiempo, y ahora se dio cuenta de que esas palabras se convirtieron en una guía de acción no solo para ella, sino también para muchos que habían oído suficiente sobre agentes de policía groseros y discriminación racial, pero tenían miedo de hablar de ello públicamente. Sin embargo, ella no podía considerarse completamente feliz. La victoria es demasiado amarga. La sensación de peligro persiste. Mamá me enseñó, cuando luchas por la verdad, tienes que entender que el mundo no cambia de un día para otro y puedes encontrarte con nuevos problemas a cambio de los viejos. Esa noche durmió intranquilo, con sueños en los que el oficial Mitchell emergía de un callejón oscuro con una linterna cegadora y su padre estaba demasiado lejos para protegerla. Pero cuando Kayla despertó bañada en sudor frío, se recordó a sí misma: tengo la fuerza que me dieron mi familia y quienes creyeron en mí. Sí, el peligro persiste, pero ya no estoy sola. Por la mañana, la niña salió al pasillo y se puso la mochila. Mamá, acompañándola hasta la puerta, le preguntó: ¿estás listo para un nuevo día? Kayla miró por la ventana. Afuera brillaba el sol y los transeúntes se apresuraban a realizar sus actividades. La ciudad parecía al mismo tiempo familiar y desconocida, como si los acontecimientos de ayer hubieran reconstruido todo. Ella suspiró. Sí, estoy listo. Ahora sé que la justicia debe defenderse constantemente. Y nadie lo hará por mí si yo mismo me acobardo en silencio. Ella abrazó a su madre. En su interior sentía que había madurado toda una vida, aunque formalmente solo tenía 13 años. El camino hacia la paz puede ser largo, pero ella no se arrepiente de haber dicho la verdad. Y aunque parezca una victoria, quedan demasiadas cicatrices en el corazón. Mientras salía a caminar, Kayla se encontró con varios vecinos, uno de los cuales sonrió. «Hola, señorita Pentágono», bromeó. «Espero que esté bien». Antes se habría enojado ante esas palabras, pero ahora solo dijo en respuesta: «No está mal. Gracias por preguntar. Una nueva vida se abría paso en su camino y ella tenía que acostumbrarse a un rol diferente.
el rol de una persona que desafiaba al sistema y resistía el golpe. Tal vez mañana habrá otros oficiales o algunos de los amigos de Mitchell que la vean como un objetivo. Pero ella entendió que no había vuelta atrás. No es solo ella. Aquellos que tienen miedo y guardan silencio observan lo que personas como ella harán. Si ella cede, todo volverá a la normalidad. De lo contrario, el mundo quizá no llegue a ser perfecto, pero dará un pequeño paso adelante. Nadie en la ciudad sabía exactamente qué pasaría a continuación. Pero todos recordaron el momento en que una pequeña niña negra no tuvo miedo de enfrentarse a un oficial ruidoso y brutal, y recordarles a todos que la ley debe existir para proteger, no para intimidar. Si bien el padre del Pentágono no es una panacea para los problemas, su presencia ha servido como catalizador para que la gente se sienta menos avergonzada de sus quejas. Esa tarde, al regresar de la escuela, Kayla volvió a notar un auto discreto estacionado a un costado de la carretera. Pero esta vez no sintió tanto horror como un estado de ánimo guerrero. «¿Puedes seguirme?», pensó. «Aún no renunciaré a la verdad». Bueno, nadie dijo que el resultado sería dulce y sin nubes. Más bien, se convirtió en el comienzo de nuevas amenazas y cambios. Pero no importa qué problemas surjan en el futuro, la imagen que siempre permanecerá en su memoria es la sala del tribunal, los testimonios de la gente común, los fuertes gritos de violaciones y luego la conclusión del juez y la cara de sorpresa del oficial que se dio cuenta de que ya no podía burlarse de aquellos que no podían defenderse con impunidad. Incluso después de ganar el caso, Kayla se fue a la cama con guardia. El más leve ruido en el exterior la hacía estremecer. A veces se convencía de que la amenaza había pasado, porque la ley estaba de su lado. Pero la razón le decía que Mitchell podía estar al acecho y lanzar un ataque sorpresa. ¿Qué pasa si se involucra con policías corruptos? ¿Y si tiene amigos capaces de vengarse a escondidas? Sin embargo, recordó las palabras de su padre. No podemos predecirlo todo, pero podemos ser fuertes. Y este pensamiento me ayudó a mantener la cabeza en alto. Su historia se ha convertido en un recordatorio para muchos en Colby Greenale, de que la humillación y la anarquía no se pueden tolerar, incluso cuando provienen de personas en el poder. Los periódicos locales cubrieron el caso de Mitchell con artículos sobre cómo una colegiala de 13 años hizo que un oficial respondiera por insultos raciales. Algunos lo admiraron y otros se quejaron. La ciudad estaba conmocionada y la ola de discusiones condujo a la creación de un grupo de supervisión ciudadana para revisar las quejas contra la policía. Unas semanas más tarde llegó el día del despido oficial de Mitchell. Se rumorea que durante el proceso de papeleo intentó presionar a sus antiguos compañeros amenazando con exponer sus secretos, pero el capitán del departamento dejó claro que ya no lo cubriría. No podemos mantener en nuestras filas a un hombre que nos ha sometido a tanta vergüenza, dijo en una reunión informativa interna, según relataron posteriormente testigos. Sin embargo, continuaron circulando rumores de que Mitchell no había abandonado Colby Greenale, sino que estaba escondido en algún lugar del condado vecino. La gente murmuraba que lo habían visto en un bar, gritando furioso amenazas contra traidores y esas familias. Todos lo entendieron, el odio no había desaparecido, pero nadie podía quitarle importancia al hecho. La familia Johnson había demostrado que no se podía abusar de la insignia sin consecuencias. Si bien no se les garantiza la paz, han abierto el camino para otros. En una noche oscura, cuando la casa estaba en silencio, Kayla se sentó en su cama sosteniendo un pequeño cuaderno negro en sus manos. Su diario. Allí anotó cuidadosamente: no quería esta pelea, pero me encontró. No buscaba un conflicto con la policía. Simplemente dije la verdad sobre quién es mi padre. Pero ahora lo entiendo. Si incluso un niño puede ser humillado tan fácilmente, nadie es inmune a la injusticia. Ganamos en el tribunal, pero aún no me siento del todo aliviada. Quizás sea porque la verdad requiere protección constante, no solo un gran caso. Me alegra que papá haya podido llegar y confirmar su identidad, y que los testigos no hayan tenido miedo de hablar. Pero a veces, cuando cierro los ojos, todavía tengo miedo. Oigo su risa, sus burlas. ¿Acaso ni siquiera tienes padre?
Me quemaron por dentro. Incluso ahora que lo despidieron, no puedo borrar esa humillación de mi memoria. Pero aprendí a ser más fuerte. Gracias a mi mamá y a mi papá por su apoyo, gracias a quienes testificaron en contra de este hombre, y gracias a mí mismo por no callarme. Recordaré esta lección y seguiré adelante. Tuve que secarme las lágrimas con la manga de mi pijama. La vida no garantiza ningún final dulce, pero su determinación fue aún más valiosa. Por supuesto, había muchas preguntas por delante. Por ejemplo, ¿seguirá papá sirviendo en el Pentágono? ¿Esto amenazará a toda la familia con aún más secretos? ¿Volverá Mitchell a buscar venganza? ¿Cambiará la actitud de los habitantes de la ciudad hacia los afroamericanos? Pero ahora, al menos Kayla ya no se sentía como una niña a la que podían empujar contra la pared con impunidad. Tuvo que enfrentarse al mal en la persona de un adulto en el poder y defender su dignidad. Cuando se levantó por la mañana, ya había luz fuera de la ventana. En el desayuno, mamá parecía más tranquila que de costumbre. Es posible que sintiera cierta ansiedad subyacente, pero sabía que su familia había sido puesta a prueba y no destruida. Este no es el final de la lucha, pensó Kayla, pero ahora sé de lo que soy capaz si creo en mí misma. Y si los demás nos apoyan, en la ciudad, a primera vista, todo ha vuelto a la normalidad de la vida cotidiana. La gente iba a trabajar, los escolares discutían sus notas y hacían fiestas, pero algo ha cambiado. Las manifestaciones y protestas en apoyo a la reforma policial se han hecho más frecuentes y algunos han recogido firmas para exigir un control más transparente. También surgió información sobre mala educación por parte de un par de oficiales y decidieron renunciar por voluntad propia. Fue como si una masa de silencio se hubiera roto y se hubieran revelado hilos de verdad. Para Kayla, todo esto se convirtió en una nueva etapa de crecimiento. Ya no contenía la noción ingenua de que la autoridad de la forma garantiza la decencia, pero la creencia de que es posible cambiar la situación, al menos un poco, permanece. Cada vez que se sorprendía apretando el estómago al ver un coche patrulla, se recordaba: ahora no nos quedamos callados. Y esto es lo más importante. Finalmente volvió a su rutina: clases, tareas, reunión con su amiga Amy. Pero la sombra de aquella historia quedó en su memoria y en la memoria de los habitantes del pueblo. La gente le escribió desde otras ciudades: escuchamos tu historia. Felicitaciones por no tener miedo. Las palabras de apoyo fluyeron como un arroyo. Los compañeros que antes se habían reído, ahora guardaban un silencio tímido o intentaban hablar con ella sobre algo, fingiendo que siempre habían creído. Cuando su padre partió nuevamente a misión, ella decidió dar un paseo por el parque. Allí, cerca de un pequeño lago, lejos del bullicio de la escuela, Kayla se detuvo, cerró los ojos y escuchó los sonidos de la naturaleza. Quería tomarme un descanso del estrés constante. Recordó cómo recientemente se había encontrado sola frente al oficial, sin saber hacia dónde escapar de su risa venenosa. Ahora su nombre era conocido en la ciudad. A veces, la fama trajo nuevos desafíos, pero ella sintió un crecimiento interno. Esto es solo el comienzo, se dijo Kayla en voz baja. Ya no aguantaré en silencio el ridículo y las amenazas, y espero que otros ya no tengan miedos. Entre el susurro de las hojas creyó oír el eco de una sirena lejana. Quizás otro coche de policía estaba pasando por la esquina. O bien el viento le jugó una mala pasada al oído. Pero el miedo en su interior se hizo más silencioso. Sabía que ya no estaba sola, que Mitchell esté escondido en algún lugar tramando una venganza no cambia el hecho de que su reputación está destruida y la gente ya no lo ve como un defensor infalible del orden. Y si aparece de nuevo, recordarán quién era. Y así terminó esta tensa historia, sin una felicidad empalagosa y sin la ilusión de que todo el mal había sido derrotado de una vez por todas. La vida siguió siendo difícil, llena de sombras, pero en el alma de Kayla permaneció una nueva firmeza. Se dio cuenta de que si uno se apega a la verdad, busca el apoyo de personas comprensivas y no se rinde cuando se siente amenazado, incluso la figura más intimidante en uniforme puede ser detenida y luego
luego la lucha continúa. Así de lejos puede estar la realidad de un cuento de hadas. No hay victorias instantáneas, sin consecuencias, y la confrontación abierta con una persona en el poder deja cicatrices. Pero ahora, los habitantes de Colby Greenale conocen la historia de una niña negra que se negó a dejarse intimidar. Y esa historia se convertirá en el impulso para un cambio que apenas está ganando impulso. Y lo más importante, para la propia Kayla Johnson, es solo el comienzo. El último rayo de sol se deslizó por la tranquila calle, donde una vez estuvo el oficial Mitchell burlándose de un niño indefenso. Ahora ella ya no es la muchacha que miraba sus ojos crueles con confusión. Ella es quien pudo decir: no me avergüenzo de mi familia, ni del color de mi piel, ni de la verdad que digo. Y no importa cuántas amenazas caigan sobre sus hombros, ella seguirá adelante con la cabeza en alto.